Me convertí en detective hace poco más de un año, después de pasar 5 años en la calle. Todos los casos en los que he trabajado han sido siempre claros, pruebas concretas, confesiones. Pero hubo un caso, y sigue habiendo un caso, que deja muchas preguntas sin contestar, preguntas que, sospecho, pueden no tener una respuesta basada en fundamentos científicos. No soy supersticioso, ni creo en fantasmas ni en nada que pueda denominarse paranormal. Yo no elegí este caso, sino que me lo impusieron con el deceso de un colega que estaba a cargo de su investigación. Era un detective veterano, con 28 años de experiencia. A la mañana siguiente de la primera noche de la investigación fue encontrado sin vida en su casa, su cuerpo estaba acurrucado en el fondo del vestidor de su dormitorio. El forense citó el paro cardíaco repentino como causa de la muerte. La puerta del dormitorio y la del armario estaban cerradas en ese momento. ¿Y las fotografías? Tendré más que decir sobre ellas más tarde. Me dieron el expediente de una familia de 3 integrantes, que vivía en un pequeño piso en la isla de Wight, Reino Unido. La familia eran inmigrantes coreanos, el padre, la madre y una niña. El caso se refería al deceso repentino de la madre, de 38 años, que fue hallada desplomada en el suelo de su dormitorio. Según los informes de la escena del crimen, parecía haber muerto mientras se maquillaba. El esposo, del que en un principio se sospechó que era el autor, se quitó la vida unos días después. Fue interrogado durante 48 horas y luego puesto en libertad, debiendo regresar 24 horas más tarde. Le encontraron en su furgoneta, en el garaje del bloque de pisos, con una manguera conectada al tubo de escape y el otro extremo metido en la ventanilla. Los conductos de ventilación estaban cerrados con cinta adhesiva. La niña nunca fue encontrada, y fue entregada a los agentes del caso de personas desaparecidas. Aunque ahora creo que nunca será encontrada. Cuando visité la escena del crimen, las cosas que había en el piso y otras pruebas que había recogido, no me parecían correctas. Incluso diría que antinatural. Junto con un detective principiante, visité la escena unas 70 horas después de que se produjera el incidente. Todavía estaba clasificada como escena del crimen reciente, es decir, las cosas se dejaron en su mayoría intactas, y como estaban en el momento del descubrimiento. Pero, se retiraron algunas pruebas. Empezaré por la cocina. En la encimera, junto al fregadero, había calabazas cortadas en dados, secas y crujientes, y en un tazón contiguo se habían machacado algunos trozos hasta convertirlos en una pasta fina. Se supone que era para la niña. Por lo demás, el salón era normal. Estaba limpio y bien cuidado. En la pared sur había una gran estantería con unos 50 libros. Todos los libros estaban en coreano, así que, naturalmente, no entendí los títulos, pero cuando abrí algunos de ellos, todos parecían tratar temas relacionados con el ocultismo, o las creencias paganas tradicionales coreanas, según deduje por las fotografías y los dibujos. En el brazo del sofá, había un libro abierto en una página que mostraba un calendario del zodiaco, parecía uno tradicional chino con todos los animales a su alrededor. Al lado había una agenda, de la madre, abierta por la página del calendario anual. Un gran círculo rojo rodeaba una de las fechas. Por cierto, era la fecha en que encontraron su cuerpo y el día en que desapareció la hija. En ese momento, mi compañero mencionó que tenía un amigo coreano que creció en Londres. Añadió que siempre que iba a su casa por la noche, todos los espejos de la casa estaban cubiertos con sábanas. Le preguntó a su amigo, quien, avergonzado, le dijo que era una tonta superstición coreana. Por la noche, le dijeron, las brujas pueden entrar en este mundo a través de los espejos. Vienen a nuestro mundo para robar bebés y llevárselos al infierno con ellas. Me encogí de hombros cuando oí esta información, una superstición tonta. Ahora todavía me gustaría creerlo. Sobre la mesa, en el centro de la habitación, había un pequeño tazón con puré de calabaza a medio comer. Había algo que los investigadores iniciales de la escena del crimen habían marcado en el suelo junto a la mesa. Era una larga línea de algo en el suelo, desde justo al lado de la mesa que atravesaba la habitación, pasaba por la cocina y llegaba hasta el dormitorio de los padres, donde estaba el cuerpo de la madre. Mirando de cerca,
pude ver que era un largo y fino reguero de saliva, que contenía restos de calabaza. Cada pocos metros más o menos entre la mesa del salón y el dormitorio, se podían encontrar pequeños charcos de saliva con la calabaza mezclada. Esto sugiere, según el informe policial, que el bebé había gateado desde la mesa hasta el dormitorio y se había detenido en la cómoda. Mi compañero me dijo que haría preguntas a los residentes que vivían en el mismo piso, y me quedé solo para continuar mis investigaciones en las demás habitaciones. Fue en el dormitorio donde experimenté algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Miré el lugar del suelo donde se había encontrado el cuerpo de la madre. La causa del deceso fue un infarto grave, y la muerte fue instantánea. Y eso a pesar de que no tenía antecedentes de enfermedad cardíaca, ni ningún caso de ese tipo en su familia inmediata. Las fotos del cuerpo la muestran boca arriba, su rostro sugiere que murió en estado de conmoción. O de miedo. Tenía los ojos muy abiertos, salidos de las órbitas, la boca abierta todo lo que podía. Estaba congelada, como si alguien le hubiera mostrado una imagen aterradora, y hubiera pulsado el botón de pausa para que reaccionara. Es la mejor manera de describir su estado en la fotografía. También llevaba un cepillo para el pelo. Ahora les hablaré del espejo que estaba encima de la cómoda. Era un espejo de tocador normal, con incrustaciones de perlas en el borde y un pequeño soporte en la parte de atrás. Parecía antiguo. Tal vez sea algo que he adquirido en mis años de trabajo, llámalo sentido de la intuición, pero podía sentir que algo provenía del espejo. Tenía una presencia que no existía en las otras habitaciones. Era como si el espejo fuera el punto focal de toda la habitación, ocupaba todo el espacio, como si estuviera vivo. Es más, cada vez que me volvía, tenía la sensación de ser observado. Sé que suena cursi y tópico, pero sé cuando me observan. No solo observado, sino amenazado. Es parte del trabajo y una herramienta de supervivencia necesaria para cualquier agente de la ley. Mientras estaba de espaldas al espejo mirando a otra parte de la habitación, sentí una abrumadora sensación de peligro por detrás. Parecía un golpe inminente en la cabeza, sin duda había intención de hacer daño. Sobresaltado, me di la vuelta. Enseguida vi mi reflejo en el espejo. El reflejo era mío, por supuesto. Pero era yo de espalda. Me miraba detrás de mi cuerpo, como a través de los ojos de otra persona. Entonces la imagen del espejo empezó a tambalearse lentamente hacia mí. En un instante saqué el arma de la funda de la cadera y me giré. Solo había una habitación vacía, igual que cuando entré. Volví a girarme hacia el espejo, con el arma a la altura de los ojos, y el reflejo volvía a ser el mío, de frente. Me quedé así un buen rato, medio esperando que la imagen del espejo volviera a cambiar. Una vez que el corazón dejó de latirme en la garganta, enfundé el arma y comprobé si alrededor del espejo había algo parecido a una cámara estenopeica, u otro dispositivo que pudiera proyectar una imagen en su superficie desde una fuente remota. En el dormitorio tampoco había ningún dispositivo de ese tipo. Decidí llevarme el espejo como una prueba más de la escena del crimen. Quizá los forenses pudieran encontrar algo en él, y lo que es más importante, encontrar algo que me diera tranquilidad sobre lo que acababa de ver. Metí el espejo en una bolsa de plástico sellada para pruebas y la coloqué en el asiento trasero, luego llamé a la radio de mi compañero para decirle que nos íbamos. Durante todo el trayecto de vuelta a la estación, tuve la sensación de que alguien estaba sentado en el asiento trasero. Tan fuerte era la sensación, y todavía me sentía agitado por lo que había vivido en el piso, que empecé a tener miedo de mirar por el espejo retrovisor. Después de entregar el espejo al equipo forense, decidí volver a mirar las fotos del caso, y al hacerlo, me di cuenta de una similitud aterradora. Todos los fallecidos, incluido mi superior que había fallecido varios días antes, tenían la misma expresión en la cara. Las únicas palabras para describirlo serían puro horror. Sus ojos se habían distendido por el terror, sus bocas se habían distorsionado en su último grito, o súplica de clemencia, y todos parecían intentar escapar de lo que estaban viendo. El cuerpo de la madre estaba girado en una dirección, su cabeza torcida en la otra, el padre tenía la cabeza enterrada en los cojines del asiento trasero de la furgoneta, y el detective estaba encogido de miedo en el fondo de su armario, que contenía un espejo de cuerpo entero.
Los tres habían fallecido frente a algún tipo de espejo. Habrían visto lo mismo que yo. Aquel día, cuando me marchaba, me topé por casualidad con el forense al que le había entregado el espejo. Buenas noches. Hemos tenido un pequeño problema con su espejo. Me sorprendió lo que dijo. No pudimos llegar a la huella de la mano que quedó en él. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Puede que hubiera una huella de mano, pero en mi prisa por irme no me di cuenta. ¿Una huella?, pregunté. Una cosita diminuta. Así. Separó el pulgar y el índice para indicar el tamaño de la mano. Diría que tenía unos 8 o 9 meses. Sin duda un bebé. Sacudió la cabeza con incredulidad. Esto me produjo una oleada helada, cuando me di cuenta. Debía de pertenecer a la hija. ¿Qué quieres decir con que no pudiste llegar a ella?, le pregunté. Esperó a que otros 2 miembros del personal pasaran y salieran del alcance de sus oídos antes de responder. La huella de la mano. Volvió a mirar a su alrededor. La habían puesto en el cristal desde el otro lado. ¿Del otro lado de qué?, pregunté. Del espejo. Se me hundió el estómago, y pensé al instante en las cosas que me había contado mi compañero sobre las supersticiones relacionadas con los espejos. ¿Estás seguro?, le pregunté. Estamos bastante seguros. Hemos tomado miles de huellas en superficies de cristal y otros materiales reflectantes, pero nunca habíamos visto algo así. Levantó las manos. Es un misterio. Empecé a sentirme mareado. Me dio una palmada en el hombro. Pero eso lo tienen que resolver ustedes. Con esa alegre burla me dejó de pie, confuso y agotado en el pasillo. Permanecí así hasta que sus pasos se alejaron. El espejo nunca se utilizó como prueba, y fue consignado a un archivador en algún lugar del almacén, para no volver a sacarlo ni a hablar de él. La huella de la mano se hizo pasar por un defecto de fabricación. Todo el caso está ahora frío, sin resolver. 2 muertes súbitas por causas naturales, una niña desaparecida, y una persona que se quitó la vida porque no pudo sobrellevar el dolor. Así es como terminó. Desde ese día, cubro todos los espejos de la casa cuando se pone el sol.